¿qué tienen en común Shakira, Michelle Obama y Sofía Petro? Y yo digo, el síndrome del impostor. Podcast Las Igualadas, episodio 1, toma 1. Hola a todas, bienvenidas a este espacio de Las Igualadas, ahora en formato de video podcast. Hoy hablaremos de un tema que nos toca a muchas, el síndrome del impostor. Vamos a contar pues experiencias propias y también entender un poquito más desde el punto de vista psicológico cómo se entiende este síndrome, sus causas, sus síntomas, entre otras cosas. Para hablar de este tema les traigo dos invitadas, Sofía Petro, feminista, estudiante de Ciencias Sociales y creadora del proyecto Conócela sobre lideresas mujeres. Por otro lado también está Angie Monroy, psicóloga de la plataforma Healthy y especialista en trastornos emocionales y afectivos y terapias contextuales. Así que arranquemos a conversar sobre este tema. Quisiera preguntarles primero como cuáles precisamente han sido sus experiencias con el síndrome, ¿no? ¿Cómo les ha ido con el síndrome en su vida diaria? Bueno, la primera vez que yo escuché del síndrome fue en la universidad. Esta compañera nos estaba haciendo la introducción y nos comentó que ella había sufrido el síndrome del impostor porque es una universidad que es muy selectiva y sentía que de alguna forma ella no era suficientemente inteligente con respecto a los demás. Nos contó que esto era muy normal, que nos podía pasar y que si necesitábamos podíamos hablar con ella. Yo no sabía qué significaba eso porque siempre me sentí muy segura en el colegio, académicamente. Nunca sentí realmente que no era lo suficientemente buena, al contrario, yo era muy buena. Pero cuando llegué a la universidad eso cambió, estaba en un contexto diferente, en otro país, rodeada de personas que habían de pronto tenido otro acercamiento académico y que quizás estaban más preparadas que yo. Bueno, esos eran mis pensamientos en todo caso porque yo no lo sabía, pero efectivamente en la universidad me empezó a pasar, empecé a sentir que no era igual que los demás, que era menos inteligente, menos capaz y que a lo mejor si había llegado allí había sido una casualidad, un error, quizás los que, digamos, escogían... Yo me colé, se pasaron una más y fui yo. Esa fue la primera experiencia que tuve con el síndrome. Y luego, digamos, cuando acabó la campaña presidencial, yo había recibido un montón de atención, un montón de personas nuevas que me seguían en redes sociales, la gente me pedía fotos en la calle y a mí eso me disparó de nuevo el síndrome del impostor por dos cosas. Yo creo que hay una reflexión muy válida que es, esto en parte es fruto de una situación de privilegio en la que yo me encontraba, una situación en la que recibía esta atención realmente no por un mérito mío, sino por el contexto. Pero también empezó entonces a entrar esta idea en mi cabeza de que adicionalmente no había nada que yo mereciera. Entonces las cosas que yo, digamos que las cosas que yo decía, mis ideas, tal vez tampoco eran suficientemente válidas, tal vez todo esto solo era producto de otra cosa más allá de mis méritos. Entonces eso me disparó el síndrome del impostor y fue la vez que hablé de ello públicamente y digamos causó más atención mediática. ¿A ti cómo te ha ido, Angie, con el síndrome? Pues a mí me ha ido muy bien. Digamos que por mi profesión creo que pues lo sé manejar, pero no significa que en mi parte laboral en algún momento de mi vida no haya sentido inseguridad. Hace 3 años y medio aproximadamente decidí ser psicóloga clínica independiente, así que en ese momento empezaron a surgir ese tipo de emociones como vergüenza. Sentí vergüenza, sí, sentí vergüenza, sentí miedo, temor y los pensamientos que empezaron a surgir fueron de tipo como no vas a poder, va a ser muy difícil, ¿quién te conoce? No vas a poder vivir de la consulta psicológica privada, ¿sí? Te van a criticar tus amigos, tu familia, tus propios colegas. Eso pensé. Vas a quedar expuesta a que se den cuenta de que de pronto no sabes tanto, ¿sí? Entonces, eso llegó a mi mente
y eso llegó a mi cuerpo, esa sensación y esa emoción. Pero, pues como le sé dar el manejo por mi profesión, lo conecté con lo que es muy importante para mí y es el tiempo con mis hijos. Entonces digamos que no, con todo y miedo, con todo y pensamiento que llegó a mi mente, a mi mente, y con todo y ese sentimiento que llegó acá de inseguridad, lo hice. Sofía, ¿cuál es el pensamiento que se te viene a la cabeza cuando se asoma el síndrome? Siempre es que no soy suficiente o que los demás son más y yo soy eso, una impostora, en cualquier círculo, en cualquier meta que yo me proponga, no soy lo suficientemente buena. Siempre soy, digamos, eso, una impostora. Angie, según las cifras, yo estuve leyendo que 7, por lo general se cree, ¿no?, que 7 de cada 10 personas alguna vez han tenido el síndrome del impostor, o sea, como que afecta al 70% de la población, pero ¿qué es exactamente el síndrome del impostor y cuáles son sus características más comunes? Digamos que la palabra o la frase síndrome nos ayuda a identificar a las personas que tienden a tener este tipo de sentimientos o de pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos más recurrentes que generan las mentes impostoras? No vas a ser capaz de lograr tus objetivos, no mereces los éxitos que has cosechado o que has obtenido, no eres lo suficientemente buena en lo que haces, o cuando las personas son exitosas en sus trabajos o en sus estudios, los atribuyen a casualidad o suerte. Yo diría que son más características desde lo comportamental, ¿sí? O sea, lo que empiezan a hacer las personas. Entonces empiezan a desarrollar conductas de autosaboteo, ¿sí?, con sus propios pensamientos, empiezan a desarrollar conductas de perfeccionismo excesivo, de autoexigencia. ¿Sí? ¿Te sientes así? Sí, también? sí, me reconozco. De autoexigencia y la necesidad de cumplir las expectativas que los otros, sea los papás, sea la cultura, sea los amigos, te ponen, ¿sí? Y las propias expectativas. Son personas que tienden a tener mucho más en su cuerpo esa sensación de inseguridad, de culpa, de estrés y de ansiedad laboral y económica, no, y académica. ¿Listo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Me entra la duda porque hay un límite que yo no sé definir bien entre la humildad y el síndrome del impostor. ¿Entre la qué? La humildad, Okay. digamos. Para mí siempre es muy, sobre todo en la situación en la que me encuentro, es muy importante abrazarme a la idea de nunca sentirme más que los demás, tampoco, nunca ser arrogante, nunca ser engreída, nunca, digamos, abrazarme a la humildad realmente. Pero no sé a qué punto es de humildad y a qué punto es síndrome del impostor, en el sentido de que yo no soy capaz de decir yo soy muy inteligente, porque me parecería que soy prepotente, soy menos humilde por de pronto reconocer ciertas cualidades, por reconocer mis cualidades, dejaría entonces de lado la humildad, no sé. Okay. Bueno, recordemos que una de las características de las personas que, empiezan a tender a engancharse a este tipo de sensaciones y de pensamientos es la dificultad que tienen para reconocer sus fortalezas, capacidades y sus logros, o sea, no se reconocen, ¿listo? Yo diría que ahí lo que tú podrías empezar a hacer es un poco empezar a notar el pensamiento, la forma del pensamiento. Venga, ¿será que me está hablando mi mente impostora? Sí. ¿Sí? Un poco ahí relacionado como eso. Es darte cuenta de qué me está diciendo mi mente en este momento. ¿Sí? No mereces. Y con qué, digámoslo así, con qué tono, si es un tono de autosaboteo. Un poco relacionado por ahí. Claro, ¿y en qué situación también? ¿Y en qué situación? Claro, de pronto me estoy autosaboteando en un momento en el que no... Sí. Claro, no. O de pronto no engancharte a la idea de, es que si me reconozco, voy a ser egoísta, voy a ser prepotente, voy a ser crecida. Sí, que siento que eso nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Un hombre cuando se sabe
inteligente puede decirlo. Y una mujer si lo dice es, pues, ¿quién se cree, no? Como, qué igualada. Sí, yo creo que... Justo. Sí, yo te escucho y también me siento como muy identificada porque tengo las mismas preguntas que se hace Sofía. Y yo creo que en realidad, por ejemplo, a mí me pasa que sobrepienso mucho las cosas, ¿no? Como Esa es que- otra característica. Sí, porque por ejemplo escribo algo, lo escribo, me demoro mucho haciéndolo, pero incluso me demoro mucho pensando antes de escribirlo y cuando lo escribo y lo publico, aún estoy sobrepensando eso, ¿no? Como que estoy en mi cama acostada y aún sigo repasando el primer párrafo, ¿no? Bueno, O es que- Sí. o- de pronto que nos estamos adelantando un poquito, pero les voy a hablar un poquito de eso. O Eso es otro un- ejemplo que te pongo, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Antes de que expliques. Como Sí. escribo un tweet, me demoro, lo leo 20 veces antes de mandarlo. Y después de publicado lo estoy revisando también. Entonces, Total. no dejo de pensar. Fíjate que eso es otra característica, pero conductual. Es decir, pensar es una conducta. No se ve lo que pensamos. Si tú lo verbalizas, listo. Pero pensar es una conducta. Sobrepensar es una conducta. ¿Sí? Sí. Pero eso son conductas de control. A ti te ayuda a tener el control, a hacer eso. Pero bueno, ahorita lo revisamos. Mejor. Pero ¿es una enfermedad del síndrome o no es una enfermedad? No es una enfermedad oficialmente reconocida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la comunidad científica no se ha podido poner de acuerdo en relación a los criterios diagnósticos, pues para que cumpla la mayoría pues, de las personas, ¿sí? Pero sí sirve decir síndrome del impostor, porque es mucho más fácil en lugar de ponernos a explicar con detalle, ¿sí? O sea, como que ayuda a englobar, como a ponerle nombre. a ponerle el nombre, a etiquetarlo y ya. Pero no es una enfermedad mental ni un trastorno mental. Y tiene que ver con el género, o sea, digamos, yo escucho a mis amigas, escucho a Sofía, escucho en medios de comunicación y yo me voy sintiendo identificada con el síndrome y sé que mi entorno, al menos, en mi entorno al menos hay muchas mujeres que se sienten identificadas con el síndrome, ¿no? ¿Tiene que ver algo con el género? Esa es una de las causas uno de los factores de predisposición, ¿sí? Para que se dé mucho más en mujeres y es los estereotipos de género. ¿Sí? Yo sí creería que definitivamente hay algo social en ello, en cómo nos enseñan a las mujeres a comportarnos, ¿no? Me robaste la palabra. Sí, es que habla más bajito, no vayas a molestar, ¿no? No vayas a No hacer tienes mucho. derecho a expresar. Exacto, tú tienes que ser pequeña, poco, delicada, Debes linda ser si quieres. pasiva. Reservada. Pero claro, todos estos valores, todas estas, digamos, cualidades de la inteligencia, la fuerza, ser perspicaz, estratégica, todo eso pues queda relegado a los hombres, ¿no? Es lo que les enseñan desde pequeños, es como algo que es mucho más grande que nosotros, al final es una estructura en la que crecemos y nos convencen finalmente a las mujeres de que nuestra palabra no es lo suficientemente importante. Sí. Cuando yo estaba preparando este capítulo, busqué tu nombre en Google, en las tendencias de Google, Google Trends, y me llamó mucho la atención, Sofía, que hay 2 picos dentro de la gráfica en el último año sobre las búsquedas relacionadas a tu nombre, y uno de esos picos se presentó en agosto de 2022 cuando tú contaste en Instagram que te identificabas con el síndrome del impostor. ¿Por qué crees que fuiste tendencia por eso? Sí, definitivamente para mí tiene que ver con lo poco que se habla de los sentimientos, de la salud mental. Asombra muchísimo que alguien decida abrirse y tan públicamente sobre cómo se siente. Hablar de inseguridades es algo que en principio no deberías hacer, porque todos debemos mostrarnos, ¿no? Como que lo tenemos todo resuelto, mucho más en redes sociales. Tú en redes sociales lo tienes todo resuelto. Entonces, en cuanto hablas de una debilidad, pareciera que fuera, ¿no?, una cosa, un pecado un fenómeno. mortal. Y para mí tiene mucho que ver con que en Colombia la gente no habla mucho de salud mental. Es algo que pareciera que te tienes que callar. Si te pasa, no lo digas porque es raro al final. Y denota esa rareza, entre comillas,
que haya sido una noticia, algo que escribí súper en pequeñito en un lugar de mis redes, que yo realmente me llevé una sorpresa muy grande con que eso fuera, digamos, que fueran a hablar de eso, que fuera tendencia de Google por eso y no por, yo qué sé, otras cosas. Cuando Sofía cuenta eso, yo sí también como que reconozco que cuando hablo públicamente de mis emociones me siento culpable, o sea, como que me abro con alguien o con un grupo de personas sobre cómo me siento y luego llego a mi casa y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hice? Sí. O siento que estoy siendo exagerada o que estoy siendo dramática. O sea, me siento culpable. te estás invalidando, es decir, como no debería sentir esta culpa o no debía haber expresado esa emoción. Pero eso también puede ser por algunos comentarios que de pronto puedes recibir, como ¿para qué hablaste de eso? Te van a ver como débil o estás llamando la atención. Bueno, sí. O de pronto como que a veces creemos que siempre hay una situación más dramática que la de nosotros, Sí. ¿no? Y creo que Entonces tú en esa no- comparación como que uno siempre se siente culpable. Yo no sé si cuando tú hablaste de eso te pasó eso, como... Sí, sí. Bueno, me definitivamente sentí cuando se amplificó tanto la noticia y cuando leí todos los titulares pensé, tal vez no debo volver nunca más a decir nada parecido. ¿Por qué fui tan abierta públicamente? ¿Por Si qué hice si eso? llegaste a pensar esto. Sí, eso pasó por mi mente. No debía haber hecho eso. ¿Para qué lo dije? Me abrí demasiado, confía demasiado. Pero a la larga y ya visto en retrospectiva siento que no está mal porque además un par de personas, bueno, que yo haya visto, pero varias personas me escribieron, qué bueno que que lo hayas dicho porque yo realmente también me siento así y siento que por lo menos algo bueno trae es que si hablas de eso, más personas se pueden sentir identificadas y, digamos, seguras para poder hablar de ello. Fíjate que hubiera empezado a ser problemático en ti, en que por esa situación vivida o traumática que viviste por todo esto que pasó en redes, tú le hubieras hecho caso a ese pensamiento de mejor me hubiera quedado callada, no vuelvo a hablar de mis emociones. Eso hubiera sido mucho más problemático porque este pensamiento empieza a gobernar tu conducta motora. ¿Cuál Claro. es tu conducta motora? Pues no vuelvo a hablar, me quedo callada. Eso es Y lo esa que fue va, tu forma de sí. expresar. No voy a ¿Sí? socializar, nunca más. Esa fue tu forma de expresar y bueno, y cuando uno no expresa, cuando no se calla, cuando no se guarda, pues empiezan a haber problemáticas mucho más fuertes a nivel emocional. Claro. Pero Y no le también- hiciste caso a ese pensamiento. El llamado Exacto, ese no lo hice. a las emociones, para Claro, exacto. abrirse. A que no le hagamos tanto caso a algunos pensamientos que no nos sirven mucho a nivel emocional. ¿Sí? Claro, sí. Sí, definitivamente. También yo revisé, Sofía, los titulares de los medios de comunicación que publicaron o replicaron, ¿no?, tu publicación en Instagram. Entonces, algunos de ellos son: ¿qué es el síndrome del impostor? Condición psicológica, de Sofía Petro. Sofía Petro, hija de Gustavo, confiesa que padece el síndrome de la impostora. ¿De qué se trata? El peculiar fenómeno psicológico que padece Sofía Petro. ¿De qué se trata? Sofía Petro padece el síndrome del impostor. ¿Qué es y cómo le afecta esa condición? Síndrome del impostor, la extraña enfermedad de Sofía Petro. No, esta es máxima. O sea, de verdad, esta es muy grave. Estos titulares pues son alarmistas. Sí. ¿Tú qué, o sea, esperabas que esto tuviera tanta relevancia? No, en ningún momento pensé que fuera a llamar tanto la atención. Hay veces que voy a publicar cosas, que voy a decir cosas y yo tengo muy claro que esto va a generar una reacción. En este caso me tomó completamente por sorpresa, que no me gusta mucho que las cosas me tomen por sorpresa, pero sí, porque para mí era algo muy común, efectivamente es algo muy común, y sin embargo pareciera que fuera un fenómeno, una cosa muy extraña y una cosa que me hace ver débil, que me hace ver como alguien que sufre, alguien que como que todos los títulos era padece, como si yo, además muy revictimizante, siento como muy en ese tono, cuando realmente, como lo decía Angie, no es una enfermedad realmente, sí es un obstáculo, sí es algo que pesa, pero para empezar es mucho más común de lo que creemos. Entonces, bueno, y
sí, meses después de esta noticia, un compañero estaba escuchando la radio y sale una noticia, estaban hablando y dicen, ¿qué tienen en común Shakira, Michelle Obama y Sofía Petro? Y yo digo, el síndrome del impostor. Entonces, al final, pues yo le respondí a mi compañero, no, ¿cómo así que el síndrome? O sea, no solo Michelle Obama y Shakira y Sofía Petro, por supuesto que muchísimas más personas, muchísimas más mujeres. Entonces, por lo menos creo que esto sienta presente para que ya la siguiente persona que diga, que hable no le den tanto palo. No sea algo tan extraño, de pronto no sea una noticia ni siquiera, porque no tendría que serlo. ¿Y hay que alarmarnos, Angie, o hay que mantener la calma? Bueno, eso depende del manejo que tú le des a este tipo de emociones y de pensamientos, ¿sí? Relacionados con tu éxito académico o laboral. Eso depende. Respuesta de psicólogo. Pero sí. Pero inicialmente yo quiero explicar un poco que esto es muy normal, como lo decía Sofía. Esto es muy normal que aparezca en nuestra mente porque el mundo hace que vayamos aprendiendo o a que nuestra mente empiece a generar este tipo de pensamientos, porque estamos en un mundo en el que constantemente nos señalan muy fuertemente nuestros errores. El sistema educativo, ¿cómo es el modo de evaluar del sistema educativo? Bueno, pues yo no lo estoy acá, no sé, criticando, pero desde este punto sí nos predispone, ¿sí? Porque nos evalúa con pruebas, con un número, ¿sí? O también desde la parte profesional, nuestra identidad como profesionales es muy, 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 nos generan mucha carga, ¿sí? Como profesionales, mucha presión. Entonces, estos pensamientos no llegan de la nada o porque sí, esto lo propicia el mundo en el que vivimos. La cultura del éxito, ¿no? Exacto, debes ser exitoso, debes ser buen profesional, debes estar feliz siempre, ¿sí? Ese positivismo tóxico y excesivo empieza a ser problemático para las personas. ¿Y cuáles son las causas del síndrome de impostor? ¿Hay unas causas claras o tal vez puede variar según el caso? Bueno, no hay unas causas pues específicas, pero sí hay muchas, ¿sí? Eso se puede ver a la historia del aprendizaje de la persona en su infancia. Hablemos de los estilos de crianza. O sea, es fundamental. Nuestra primer cultura es nuestra familia. Entonces, papás que tienden a ser exigentes desde lo académico, ¿sí? Que les importa mucho la nota, cómo te fue, sacaste 5, ¿sí? Que les preocupa mucho que sus hijos estén dentro de los primeros lugares en el salón, en el cuadro de honor, la izada de bandera. En la orquesta. Eso genera, pues, ese tipo de dificultades desde pequeñitos, ¿listo? Pero también ahí mismo empieza a desarrollarse en el niño una conducta problemática y es el hacerse responsable de las emociones de los papás. Es que yo tengo que llevar buenas notas porque si no, para que mi papá se sienta feliz y orgulloso. Si yo no llevo buenas notas, pues se va a sentir triste y enojado. Pues es problema del papá cómo regule sus emociones, pero el niño aprende a esto, ¿sí? Otra, digámoslo así, otra causa, yo sé que los papás no lo hacen de malos, ningún papá quiere hacerle de una manera directa daño a su hijo, pero de una manera indirecta sí se le hace, y es las comparaciones, el comparar entre hermanos, familia extensa, tíos, prima, etcétera. Ay, es que a tu hermano le va mejor que tú, es que tú deberías ser como tu tía, o tú como tu tío, como tu prima. ¿Por qué no sigues el ejemplo de tu prima? Ese tipo de acciones, la comparación es una conducta. Eso también puede predisponer y poner en riesgo a la persona. Sí. O sea, papitos y mamitas, no hagan esto. No, esto probablemente lo hacen por desinformación, por su experiencia de vida, pero pues bueno. Allí, ¿por qué se llama síndrome del impostor? O sea, ¿de dónde viene ese nombre? Bueno, este término fue descrito por primera vez
en 1978 por una psicóloga clínica llamada Pauline Clance, quien publicó un artículo. El artículo, recuerdo que se llamaba El fenómeno impostor en mujeres de alto rendimiento. En este artículo se realizó un estudio a un grupo de mujeres que les iba muy bien laboralmente, que eran exitosas laboralmente. Entonces los resultados que arrojó esta investigación fueron que la gran mayoría de estas mujeres sentían desconfianzas de sí mismas. Atribuían ese éxito a la casualidad y temían ser descubiertas como impostoras. Entonces de ahí viene. Sobre eso que mencionas de las mujeres, yo encontré en un libro que se llama No lo haré bien, de una periodista y escritora que se llama Emma Valle-Espinoz, que ella cuenta su experiencia pues con el síndrome y habla particularmente de que lo sufren las mujeres, como nosotras también lo sentimos, ¿no? Y dice pues, que eso es resultado del sistema patriarcal, que siempre ha excluido pues, a las mujeres del espacio público, y hace especial énfasis en el espacio público, que es cuando nosotras nos sentimos como más expuestas, observadas, sí, como vigiladas, ¿no? Controladas, porque en la intimidad dice que podemos llevarlo bien, ¿no? Sino como que eso se exacerba cuando pasa en el espacio público. Pone ejemplos como Ana María Matute cuando recibió el premio Cervantes en 2011, Michelle Obama, que ahorita mencionaba también Sofía, la poeta Amanda Gorman, entre otras, ¿no? Que han sido mujeres que públicamente han hablado del síndrome. Y pues a nivel mundial también de Shakira, Lady Gaga, Emma Watson, Natalie Portman y nosotras. Y nosotras. Porque nuevamente retomando el tema de género, ¿no? Porque ustedes creen que nos pasa más a las mujeres. Por los juicios, yo creo que es por los juicios por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de haber nacido mujer, ¿sí? Eso de esa concepción social. Probablemente cuando hicieron ese estudio hace mucho tiempo, pues la desigualdad de género pues era mucho más marcada. En la actualidad yo siento que se puede seguir presentando, pero cambia y se exacerba la necesidad que tiene la mujer de demostrar que sí es competente. Entonces eso lleva a que empiecen a desarrollar muchas más conductas de perfeccionismo y de autoexigencia, pero que en relación a los hombres sí siento que también se da. En mi consulta no, bueno, sí llegan hombres, sí llegan hombres, pero yo atiendo mucho más mujeres. Pero también tienen este tipo de inseguridades, este tipo de problemáticas emocionales, ¿sí? Sino que lo que ellos cuando ellos no logran de pronto conseguir sus objetivos, lo atribuyen no a que no son competentes o a que no merecen, sino a mala suerte, a que eso fue producto de mala suerte o que un error temporal. Pero ellos no se critican de la manera como nos criticamos nosotras. Claro. Nosotras sí nos damos mucho palo. Nos damos más palo. ¿Sí? Sí, yo pues creo que no hemos conseguido deshacernos del todo de esta idea de que las mujeres somos menos, de que las mujeres, digamos, no era Freud, creo, el que dijo que científicamente las mujeres teníamos la cabeza más chiquita, el cerebro más chiquito y por ende éramos claramente inferiores, científicamente demostrado según él. Digamos, es una serie de ideas que vienen fundamentadas por muchas instituciones, vienen, digamos, respaldadas por muchas instituciones científicas, gubernamentales, etcétera, de las cuales todavía no nos hemos logrado deshacer, incluso si ahora hay muchos movimientos, incluso si, por ejemplo, las instituciones internacionales tienen agendas de igualdad de género, de empoderamiento de las mujeres, hay un factor cultural, un factor muy social del cual todavía no hemos conseguido deshacernos, y también siento que es problemática la manera en que muchas organizaciones internacionales tratan el tema del empoderamiento de la mujer, que es un poco
contraten más mujeres porque así la empresa va a tener más rendimiento, o que una mujer sea presidenta va a hacer que el país sea mucho mejor, cuando en realidad pues tienen que hacerlo porque los hombres también pueden. Y entonces este discurso de las mujeres lo van a hacer mucho mejor también pone unos criterios y como unas expectativas en las mujeres que nos influyen en nosotras. Tenemos que ser 10 veces mejores, siempre, Tenemos en que todo. demostrar mucho más que Ajá. podemos ser igual o mejor de competentes que los hombres, Exacto. porque el mundo está diseñado, bueno, los salarios estaban diseñados para hombres, Todo. el trabajo, y bueno, etcétera, todo. Yo les traigo un dato que va muy en consonancia con lo que ustedes están diciendo, y es precisamente que la desigualdad laboral empieza por las ofertas de trabajo que intimidan a las mujeres, ¿no? Eso lo vi en un artículo del país de España, que dice que las mujeres solo se presentan a los anuncios, a las vacantes laborales, si cumplen más del 90% de los requisitos. Y los hombres se presentan si cumplen el 60%. O sea, nosotras dudamos mucho a la hora de aplicar un trabajo o una beca. Sí, ¿no? de si Hasta somos que- capaces. Exacto, de si somos capaces y de si cumplimos todos los requisitos. No sé. Claro. A mí sí me ha pasado, pues en convocatorias, sobre todo académicas, como de becas, como yo primero leo los requisitos, los releo, o sea, como que hago mi balance si cumplo o no. Y cuando aplico y no quedo, o sea, por ejemplo, que estoy a mitad del proceso, me hacen una entrevista, pero luego cuando ven los resultados no estoy, me siento muy culpable. O sea, es que la culpa me persigue, pero digo como, ¿por qué me presenté si yo no cumplía tal requisito? ¿No? Como que empiezo a pensar que tal vez no debía aplicar. Y me pasa mucho. Yo sí me siento muy identificada con esa cifra. Pero es que tú te puedes sentir culpable, o sea, el problema no es sentir culpa, el problema es que es lo que haces con la culpa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo mentalmente o una conducta interna? Atormentarme. Es empezar a enredarte en ese pensamiento hacia el pasado como una estrategia de control emocional. Es decir, empiezas como a rumiar, Exacto. ¿sí? A pensar, ¿por qué? Si yo hubiera hecho, bueno, etcétera. Este tipo de pensamientos, cuando tú te empiezas a enredar en este tipo de pensamientos, eso se llama rumiar y eso se asocia, bueno, como con estados depresivos. Entonces, ojo con eso. Claro. ¿Cómo podríamos mejorar esto? O sea, ¿cómo podríamos trabajar en nuestro síndrome del impostor para salir de ese lugar que nos hace sentir tan mal? Ok, bueno, digamos que hay muchas formas desde la psicología de trabajar estas dificultades emocionales y estas dificultades en el relacionamiento con emociones y con pensamientos. Lo que yo hago es, primero, identificar conductas problemáticas, porque es que acá el problema no es que tú sientas miedo, que sientas vergüenza, que sientas temor. No, esto es una emoción y la emoción te está diciendo algo, te está mandando un mensaje. Tampoco es problemático que surjan estos pensamientos porque ya sabemos de dónde vienen. El problema es cuando tú empiezas a desarrollar conductas, ¿sí? Estrategias que te sirven al corto plazo para estar más tranquilo y seguro. Entre ellas, bueno, voy a poner ejemplos especialmente en el síndrome del impostor. ¿Cuáles son las conductas que se tienden a desarrollar o que las personas aprenden a desarrollar? Porque les funcionan al momento, pero a largo plazo esto puede traer problemas. La hipervigilancia, el automonitoreo, el autosabotaje, ¿sí? Es una conducta, no es una conducta motora, ¿sí? O sea, tirar la puerta. No, es algo que tú haces acá en tu mente. El perfeccionismo excesivo. ¿Pero cómo es el perfeccionismo excesivo? Pues el evitar a toda costa el error. Porque o eso también se relaciona con la hipervigilancia. Si yo, creo que ahorita mencionabas algo de que te demoras enviando un correo, Sí, todo. Un correo, esto empieza un a ser problemático. mensaje Así de pasa. WhatsApp. La hipervigilancia en ese momento a ti te sirve para que el mundo no se dé cuenta de tu error, para que no se den cuenta que eres mala profesional. Un ejemplo, entonces te ayuda a tener el control emocional, ¿sí?
pero el problema no es la emoción, el problema es este tipo de conductas. Claro. La rumiación o la preocupación excesiva, ¿sí? El enredarse en estos pensamientos. El postergar. Entonces empieza a ser un problema la emoción. Las personas piensan que el problema es la emoción y el verdadero problema es lo que ellos creen que es la solución. ¿Sí? Entonces, quiero grabar ese reel, pero me da miedo. Quiero pasar esa hoja de vida a esa empresa, no sé, pero no me van a contratar, no voy a pasar. Quiero iniciar este nuevo proyecto, pero no, eso no va a salir, me da miedo y vergüenza. Pero, entonces, cuando le empezamos a poner muchos peros a las emociones con este tipo de conductas, es cuando empieza a ser problemático. Entonces, lo primero es generar esa conciencia en las personas que la estás embarrando, ¿sí? Que la estás embarrando, porque pues esas han sido las estrategias que tú has venido aprendiendo para gestionar esto. Lo primero es eso, generar esa conciencia. Cuando ya se genera esa conciencia, es mucho más fácil generar una motivación para que la persona cambie. Si la persona sigue diciendo, no, es que esto me sirve, y sigue creyendo, y bueno, sí, pueda que le sirve a corto plazo, para no experimentar esas emociones, para que no lleguen esos pensamientos, ¿sí? Luego de eso se entrena en habilidades de atención emocional, es decir, de validación emocional y de apertura emocional. O sea, no es un pecado sentir miedo, no es un pecado sentir vergüenza, deja estar la emoción ahí. Porque todo esto se basa en que has venido alimentando con esas estrategias de control, esas conductas que ya hemos mencionado, la postergación, la procrastinación, todo esto, has venido alimentando como un perrito, que cuando tú saliste a la esquina de tu casa, te ladró para que le dieras comida. Pero a medida que tú salías todos los días y lo alimentabas, hoy volteas a mirar y ese perro está muy grande, ladra más fuerte y te genera mucho más miedo. Entonces, o sea, hacer eso son pañitos de agua tibia, pero no nos soluciona nada. A largo plazo no soluciona. Claro, okay. Has venido alimentando tu miedo con este tipo de estrategias. Okay. También lo que se puede hacer es conectar con lo que es valioso para la persona. Ven, tú quieres, en mi caso, vuelvo a hablar de mí. En mi caso, tú quieres ser independiente, quieres manejar tu tiempo, tienes hijos, sí, que son tu vida, pero pues hazlo con todo y miedo, ¿sí? Eso depende pues de cada, es decir, claro, identificar lo que es importante para la persona y conectarlo con eso. Empezarlo a hacer progresivamente, claro, o sea, eso se debe tener, es decir, se debe tener un acompañamiento psicológico, esto no es así de fácil, ¿sí? No es que lo hagas con miedo, es decir, poquito a poquito, exponiéndote poco a poco a ese miedo, pero también conectado con esto que es importante para ti, va a ser mucho más fácil. ¿A ti qué te ha funcionado, Sofía? ¿Qué me ha funcionado? ¿O estás todavía en esa búsqueda? A ver, sigo, por supuesto, no es algo que yo diga, ya lo superé, lo tengo todo resuelto en lo absoluto, todavía me persigue muchísimo lo que decías antes, sobre todo cuando es hacia afuera, cuando es a lo público, cuando en redes sociales muchas veces me pasa lo mismo que a ti, pienso 17,000 veces si esta idea es una buena idea, si no va a tener, si en realidad no debería yo hacer esto, por ejemplo, opinar de política, por ejemplo. Ya me ha pasado más de una vez que alguien me diga, pero si tú ni habías nacido en ese momento, tú no tienes ni idea cómo vas a opinar de eso. Entonces, claro, mi síndrome del impostor en el fondo también me dice eso, que otras personas me van a decir. Entonces, yo siento que lo que más me ha funcionado es soltar las expectativas de los demás, tener mis propias expectativas y tratar de fijarlas a que no sean, digamos, ultra perfeccionistas, sino fijar unas expectativas propias que me traigan paz y no estar todo el tiempo pensando, es que si yo hago esto, no sé quién va a pensar esto y este otro me va a decir esto, y sobrepensarlo, todas las reacciones que pueden pasar para que en el fondo me descubran un poco que en realidad tengo inseguridad y que en realidad por dentro no lo tengo todo resuelto. Entonces es fijar mis propias expectativas y abrazar, digamos,
mis cualidades. Siento que es un proceso, se aprende, porque a mí me cuesta muchísimo decir en voz alta, yo soy muy buena en esto, yo soy muy inteligente, me cuesta muchísimo decirlo, pero es cuestión de también decirlo en voz alta, reconocerlo y aferrarte a ello, porque es cierto. Bueno, muchas gracias a las dos por esta conversación. Yo quisiera terminar este episodio enviándoles un mensaje a las igualadas que nos están viendo, que se han quedado todos estos minutos hasta el final de este capítulo, y quisiera que ustedes también como que cada uno enviara un mensaje final para quienes nos ven. Mi mensaje es invitarlas a que nos compartan en las redes sociales de Las Igualadas, en los comentarios de este video, por mensaje de Instagram, en los comentarios, un mensaje interno, ahí las leemos, que nos cuenten cuáles han sido sus experiencias con el síndrome del impostor, cuándo se ha manifestado, cómo las afecta, si se han sentido identificadas o no con esta conversación, y las dejo a ustedes para que terminen con sus mensajes. Dale tú. Bueno, no. Muchas gracias otra vez por la invitación, gracias a todas las personas que nos estén escuchando y por último recordar que a las mujeres nos ha costado mucho ganar los espacios en los que estamos, entonces lo valemos, lo merecemos y traten de aferrarse a esa idea siempre. Mi mensaje sería que hablen más de las emociones desagradables, porque las redes sociales, la cultura nos lleva constantemente a estar mostrando lo bueno, lo bonito y las emociones agradables, ¿sí? Entonces, mi invitación es que hablen mucho más de sus sentimientos, que hablen mucho más de esos pensamientos que surgen y que actúen sobre todo con esas experiencias que les lleguen. Bueno, muchas gracias, así que chao para todas. Chao. Nos vemos.